Hoy el tema es la introducción al libro de Gálatas, como usted tiene ahí. Yo he llamado a esta serie Cristo, justicia de Dios para el creyente. Y antes de comenzar a leer algún pasaje bíblico, déjeme comenzar explicándoles el contexto de Gálatas. ¿Qué es lo que estaba sucediendo o qué era lo que estaba aconteciendo cuando Pablo tuvo que escribir esta epístola a los Gálatas? ¿Cuántos hicieron la tarea de leer Hechos y Gálatas? Ya, si usted no lo ha leído, la tarea era leer Hechos capítulo 13, 14 y 15 y también Gálatas, todo el libro, ¿ok? Para que podamos tener una noción. Hoy vamos a estar hablando de lo que sucedió, por qué fue que se tuvo que escribir esta epístola. Primero comencemos con el nombre, Gálatas. ¿Sabe lo que significa Gálatas? Es un gentilicio de Galacia, pero significa en sí mismo nobles, ¿ok? ¿Y qué era lo que había sucedido? Si vemos en el mapa, ¿ok? Esto es Europa y esta es Asia, Jerusalén estaría por acá. Un grupo de galos y de celtas de Francia abandonó la región en el siglo III antes de Cristo y se trasladó a la zona que ahora conocemos en la Biblia como Galacia. Era un grupo de galos, por eso se les llama Gálatas. Ellos eran galos y también eran celtas que habían viajado todo ese espacio, todo ese terreno para poder llegar a lo que luego también sería parte del Imperio Romano, lo que se llamaría una provincia o la provincia romana de Galacia. Los gálatas eran bastante astutos. Sus autoridades siempre se aliaban con el César que estaba en el poder. Usted sabe que el César era el emperador del Imperio Romano y pues convenía mucho ser amigo del César. Entonces ellos, a diferencia de otros pueblos que vivían en cierta oposición o con cierto recelo hacia los romanos, no, al contrario, los gálatas tendían a ser muy amigos y eso los convertía en ellos, los romanos los veían más como vasallos, más como aliados que como un simple pueblo conquistado. Tenemos que entender, hermanos, que Galacia no es una ciudad. No es como Éfeso, no es como Roma o no es como Filipos, que eran ciudades concretas. Galacia es toda una región. Si lo vemos en un mapa, toda esta es la región de, primero que todo, los galos llegaron a esta sección donde está marcado en rojo. Esta sección en sí misma es la que se le llama Galacia. Pero cuando llegaron los romanos y se adueñaron de toda la zona, ampliaron la provincia más hacia el sur, incluyendo todo lo que ven también en color verde. Así que la Galacia no era en sí una ciudad. Galacia era un conjunto de regiones. Estaba Frígida, estaba Licaonia, estaba Pisidia, estaba Isaura. Y dentro de esas regiones habían ciudades como Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Pergue y Atalía. Si hemos leído el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que Pablo estuvo en esas ciudades en particular, pero la región entera se llama Galacia, exactamente. Es como decir Lima, ¿no es cierto? ¿Qué es Lima? Lima es todo un departamento. No solamente es Lima metropolitana o el distrito de Lima. Lima incluye mucho más que simplemente el distrito, ¿cierto? En cuanto a lo religioso, los gálatas eran seguidores del panteón romano. Esto significa que ellos seguían y adoraban a todos los dioses romanos. Los que leímos el texto en Hechos nos dimos cuenta que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Listra, ¿con quiénes los confundieron? Los confundieron con dioses. Y a Bernabé dijeron, este debe ser Júpiter, porque habían hecho un milagro.
este debe ser Júpiter. Y a Pablo le dijeron, este debe ser Mercurio, porque era el que llevaba el mensaje, y Mercurio era el mensajero del panteón romano. Incluso, hermanos, hicieron un culto de adoración para Pablo y para Bernabé. Obviamente ellos reprendieron tal acción y ellos no estaban de acuerdo con tal acción. Por eso es que vemos que en Gálatas capítulo 4, versículo 8, si me acompaña rápidamente, Gálatas 4, 8, Pablo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pablo está diciendo acá que en otro tiempo los gálatas, ¿a quién estaban al servicio? De otros dioses. Ahora, no solamente en el contexto religioso estaba muy introducido los dioses romanos, sino que en toda la zona de Galacia también habían colonias judías. ¿Está conmigo, hermano? Habían grandes colonias judías. Cuando Judá había caído en mano de los babilonios, muchos judíos tuvieron que dejar Jerusalén. Y muchos de ellos se asentaron en la zona que conocemos por Galacia. Estos judíos tenían una gran influencia sobre el pueblo, sobre las autoridades. Los que leímos Hechos también nos dimos cuenta de esta influencia de los judíos sobre las autoridades, porque de repente en una ciudad, Pablo y Bernabé fueron bien recibidos, pero cuando los judíos se llenaron de celos, manipularon a las autoridades e hicieron que los echaran de las ciudades a las cuales iban Pablo y Bernabé. Los judíos, hermanos, como nosotros conocemos, ellos enseñaban que para ser salvo, un hombre tenía que ser judío. Tenía que volverse al judaísmo. Tenía que ser parte del pueblo de Dios. Y por ende, una señal de ser parte del pueblo de Dios era la circuncisión. Si tú no te circuncidas, no eres parte del pueblo de Dios. Y si no eres parte del pueblo de Dios, no eres salvo. Así también los judíos mandaban a guardar la ley. Pero entonces Pablo y Bernabé fueron enviados en el primer viaje misionero, que este es el mapa del primer viaje misionero de Pablo, fueron enviados a la región de Galacia. ¿Cuál fue la primera ciudad de Galacia que visitaron? Sería Antioquía, esta ciudad que está en esta parte norte. En Antioquía, Pablo y Bernabé llevaron el evangelio. Eso está en Hechos capítulo 13. En Antioquía nos dice que se convirtió muchísima gente, pero los judíos manipularon a las autoridades para que votaran a Pablo y a Bernabé. De Antioquía se fueron a Iconio, que está un poco hacia la izquierda, hacia el este. Allí nos dice que Pablo y Bernabé permanecieron mucho tiempo. Y es de suponer entonces que quizás una de las iglesias más grandes que había en Galacia sería la de Iconio, porque ahí permanecieron mucho más tiempo. Nos dice en Hechos capítulo 14, versículo 3. La ciudad llegó a dividirse en dos: los seguidores de los apóstoles y los seguidores de los judíos. Finalmente y nuevamente los judíos manipularon la situación y trataron la multitud de apedrear a Pablo. Pablo se fue hacia Listra. Y aquí es donde Pablo sana a un cojo de nacimiento. Y ante tal sanidad, los griegos, los gálatas se sorprendieron tanto que comenzaron a llamar a Pablo y a Bernabé, los comenzaron a llamar dioses. Obviamente esto fue reprendido por Pablo. Pero nuevamente, por influencia de los judíos, de la multitud que estaba clamando hacia Pablo y estaba diciendo que Pablo era lo máximo, bastó que los judíos dijeran unas cuantas palabras para que toda la multitud, en lugar de amar a Pablo, ¿sabe lo que hicieron? Lo apedrearon. A tal punto que lo arrastraron y lo pusieron fuera de la ciudad, pensando que Pablo
ya había muerto. Por la gracia de Dios, Pablo no había muerto, se levantó de ahí y se fue más hacia el este, hacia una ciudad llamada Derbe. En Derbe no dice que hubo incidentes, más bien dice que hubo muchos convertidos. Y lo que luego Pablo hizo fue regresar de Listra, Iconio y Antioquía, confirmando las iglesias. Esto significa que sí habían quedado verdaderos creyentes en estas iglesias. A pesar de que habían sido rechazados por la gran mayoría, habían personas en estos lugares que habían sido verdaderos creyentes. Pablo regresó, estableció ancianos. Esto significa que las iglesias tomaron forma, había pastores, personas que cuidaban, etcétera, etcétera. Pero a Pablo le costó mucho. ¿Se ha dado cuenta todo el sufrimiento que tuvo Pablo en Galacia? Lo expulsaron basado en chismes. Casi lo apedrean en el otro lado. Y en el último lado, ¿qué le pasó? Lo apedrearon hasta pensar que estaba muerto. Hermano, ¿usted sabe lo que es recibir pedradas? ¿Usted alguna vez ha recibido una pedrada? Una vez yo jugando con mi hermano, estábamos chiquitos y esos juegos que tenemos los niños, nos empezamos a tirar piedras. Hasta que mi hermano tuvo la genial idea, yo tiraba piedras de este tipo y mi hermano tuvo la genial idea de mandarme una así. Y me terminó rompiendo la cabeza, por supuesto. Duele. Pues a Pablo le dolió y le dolió mucho. Por eso es que en Gálatas 4:19, Pablo, hablando un poco de su experiencia y de lo que ahora están viviendo los Gálatas, Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Vuelvo a sufrir, significa que Pablo ya había sufrido dolores de parto por la iglesia. A Pablo le había costado y le había costado muchísimo poder fundar esas iglesias. Ahora, todo esto que estamos comentando de la fundación de las iglesias en Galacia sucedió entre los años 47 al 49 después de Cristo. Es muy importante esta fecha. ¿Qué fecha es? Del 47 al 49 después de Cristo. Ok, Pablo entonces se regresó hacia Antioquía de Siria, que era donde estaba la iglesia de Pablo, donde Pablo servía. Ahora, aquí es donde comienza el problema. Porque una vez que Pablo sale de la zona de Galacia, llegan los judaizantes. Y si me acompaña por un momento, no pierda Gálatas, pero vamos a Hechos capítulo 15. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran judíos que se habían vuelto a Cristo, entre comillas lo digo, pero ellos no estaban contentos con decir que Cristo era suficiente para que un hombre se salvara. Sino que en Hechos capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cuál era el requisito que estaban poniendo los judaizantes para llegar a ser salvo? Que se tenían que circuncidar los hombres. En el versículo 5, ahí donde estamos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, la zona estaba comenzando a vivir un gran conflicto, un gran problema. Habían llegado maestros que habían dicho que la salvación en Cristo no es suficiente. Si no se le añade ciertos ritos, si no se le añade ciertas formas, el hombre nunca puede llegar a ser salvo. Y ese es un pensamiento que hoy tenemos hasta hoy día. La iglesia romana, la iglesia católica romana, apoya la salvación de los hombres no en la gracia sola de Dios, sino que el hombre se tiene que bautizar, tiene que ir a misa, tiene que tomar la comunión, tiene que hacer ciertos ritos, porque si no hace esos ritos, no hay salvación. Entonces, hermanos, incluso dentro de la iglesia evangélica, algunas veces la iglesia se contagia con este tipo de cosas.
No es extraño que haya iglesias o personas dentro de la iglesia que te digan, si tú quieres ser salvo, te tienes que bautizar. Y entonces condicionan el bautizo o condicionan la salvación al bautizo. Eso es añadirle obras a la salvación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se hizo un concilio. En el año 49 se hizo un concilio en Jerusalén. ¿En qué año? 49. ¿De qué año a qué año Pablo estaba predicando en Galacia? En ese mismo año que Pablo regresó a su iglesia, en ese mismo año se levantó este concilio. Y la gran pregunta ¿es necesario que los que no son judíos guarden la ley para que lleguen a ser salvos? Esa era la pregunta que se tenía que responder. Este concilio lo encontramos en Hechos capítulo 15 y fue dirigido por Santiago, el mismo que escribió la epístola que hemos estudiado hace unas cuantas semanas atrás, el medio hermano del Señor. Y allí fueron todos los apóstoles y también fue invitado Pablo y Bernabé. En este concilio se llegó a determinar, basado en la palabra de Dios, que la salvación es solamente ¿por qué? Solamente por la gracia. ¿Se necesitan obras para llegar a ser salvo? No, en lo más mínimo, nunca un hombre necesita tener obras para llegar a ser salvo, solamente necesita la gracia de Dios que viene a él y que él recibe en fe. Y lo único que se le pidió en ese concilio fue que los gentiles guardaran ciertas cosas para evitar conflicto con los judíos. Que no comieran sangre, no porque la sangre fuera mala, sino porque habían grandes colonias de judíos en medio de los gentiles y no querían crear anticuerpos para poder ganar a los judíos que estuvieran en esas colonias. Pero esto provocó, hermanos, que los judaizantes salieran del concilio derrotados y se fueran otra vez por toda la región de Galacia y otras ciudades. Y si vemos en el capítulo 1, versículo 7 de Gálatas, Pablo nos dice lo que estaban haciendo estos judaizantes. Capítulo 1, versículo 7. Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos que hacen, perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos judaizantes salieron por toda la zona de Galacia enseñando que la gente tenía que volverse a la ley, a los rituales judíos para llegar a ser salvo. Y entonces, incluso no solamente decían eso, sino que como Pablo era el que había pasado por la zona predicando, comenzaron a desprestigiar a Pablo. Ese Pablo que les predicó, ese no es apóstol. Ese se llamó solito, los demás apóstoles ni lo creen apóstol. Ese es un mentiroso. Incluso ese Pablo que les ha venido a predicar, ese mismo Pablo también dice que hay que guardar la ley. Ese mismo Pablo también dice que hay que circuncidarse. Así comenzaron a calumniar a Pablo en toda la zona de Galacia. Por eso es que una de las cosas que tiene que hacer Pablo en Gálatas es contar cómo él ha llegado a ser apóstol, para mostrar que su llamado no viene de ningún hombre. ¿Viene de quién? De Dios. Entonces, Pablo tiene que escribir la carta a los Gálatas. Ante tal situación, Pablo tiene que escribir esta carta. Le escribe cerca del año 52. Vamos a hacer otra vez un resumen de las fechas. ¿De cuándo a cuándo Pablo estableció las iglesias? Del 47 al 49. ¿Cuándo se hizo el concilio? En el 49. De ahí, terminado el concilio, los judaizantes se fueron otra vez a toda Galacia, y para el 52 que escribe Pablo, estamos hablando que han pasado 2 años, 3 años a lo mucho, al 52 que escribe Pablo, ya las cosas en Galacia han cambiado rotundamente. Lo que habían recibido inicialmente de Pablo, ya no lo tenían. Por eso es que en el capítulo 1, versículo 6, Pablo les dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. En cuestión de unos cuantos meses,
bastó para que las falsas enseñanzas de los judaizantes cambiaran la mente de todos los que estaban en Galacia. Y esto nos tiene que prender luces de alerta, hermanos. Hay falsos maestros que caminan entre las iglesias. Hay falsos maestros que traen un evangelio que se parece mucho, te hablan en los mismos términos, pero no se apoyan en la gracia de Dios. Y por eso, hermanos, es que tú tienes que ser muy cuidadoso con a quién escuchas. No puedes simplemente decir, el primero que caiga ese escucho. Voy a escribir en internet predicaciones cristianas y el primero que caiga ese voy a escuchar. Porque, hermano, los judaizantes hablaban a los gálatas de muchas cosas que sonaban muy parecidos. Les hablaban de Dios, les hablaban de salvación, les hablaban de la ley, de lo mismo que hablaba Pablo. Pero el objetivo era diferente. Y en cuestión de pocos meses, los gálatas pasaron de apoyarse en la gracia de Dios a regresar a la ley. Tengamos cuidado, porque nosotros podemos vivir la misma experiencia. Falsos maestros nos van a llevar a falsos evangelios. Por eso usted tiene que estar muy atento a quien escucha. Pablo entonces en el año 52 escribe la epístola. Y esta es una epístola de reprensión y de corrección. Y al parecer Pablo la escribiría desde Corinto en su segundo viaje misionero. Ahora, quiero que retrocedamos un poco y veamos quién era Pablo, porque es muy importante ver cómo en la providencia de Dios no fue ningún otro apóstol el que escribió a los Gálatas. ¿Fue quién? Pablo. No fue Pedro, no fue Santiago, no. ¿Quién fue? Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo da su currículum en Gálatas capítulo 1, versículo del 13 al 16. Observe lo que dice Pablo de sí mismo. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta, dice Pablo, en otro tiempo, antes de que fuera cristiano, en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermano, ¿quién era Pablo antes de conocer a Cristo? No solamente era un judío, un buen judío. Si había un hombre que se había apoyado completamente en la ley para encontrar la salvación de su alma, ese era Pablo. Ese era Pablo. Pablo era un judío, un fariseo de fariseos. Él en otra ocasión se describió así. Si alguien era fariseo, él era todavía más. Y esto significa que antes que conociera a Cristo, ¿dónde estaba la confianza de Pablo en su salvación? En sus obras, en la ley de Dios. No, si yo hago esto, me voy a salvar. Incluso él perseguía a la iglesia pensando que le prestaba un servicio a Dios. Hermano, la pregunta que tenemos que hacernos hoy todos nosotros es: ¿por qué es que tú crees que vas a ir al cielo? ¿Por qué tú crees que vas a llegar al cielo? Porque muy posiblemente hay personas acá que están apoyándose y dicen: bueno, yo no soy tan malo como otros. Yo no le hago daño a nadie. Yo no robo, no tomo, no me drogo, no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago aquí. Yo no soy como fulano de tal, yo no soy como mengano de tal. Y hermano, quiero que me entiendas. Al hacer eso, tú estás confiando en que por tus obras tú vas a llegar a ser salvo. Y esa es una gran mentira. Pablo nunca iba a llegar a ser salvo por sus obras. Pero mira lo que dice el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí,
para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y con sangre. Pablo, ¿cómo llegó a ser salvo? Por la revelación del Hijo de Dios. Cuando conoció a Jesús, sus pecados fueron completamente perdonados. No es la ley en la cual hay salvación, es en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si había alguien que entendía la situación de los Gálatas, era Pablo. Pablo había vivido lo que los Gálatas estaban viviendo. Los Gálatas pensaban, sí, Cristo, hay que seguir a Cristo, pero eso no basta. A Cristo hay que añadirle la ley. Y Pablo dice, espérate un ratito, así no funciona el asunto. Pablo había sido un estricto cuidador de la ley, pero no fue en la ley donde encontró la salvación, sino en la gracia de Dios revelada en su Hijo. Veamos entonces, hermanos, algunas características de la epístola a los Gálatas. Esta epístola es la primera carta escrita por Pablo. Antes que escribiera Corintios, antes que escribiera Romanos, antes que escribiera cualquier otra carta, primero escribió ¿cuál? Gálatas. Y es una carta que tiene muchas emociones. Es una carta muy severa y quiero que vea conmigo varios pasajes. Capítulo 1, versículo 6 de Gálatas, por supuesto. Mira la expresión de Pablo. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Estoy maravillado. Ahora, en español maravillado tiene un contexto bastante positivo. Wow, estoy maravillado de cómo hiciste la limpieza. ¿Qué quiere decir eso? Que hizo muy bien la limpieza. La Nueva Traducción Viviente lo traduce tomando lo que Pablo quiso decir en sus sentimientos. ¿Sabe cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente? Estoy horrorizado. Estoy horrorizado. Pablo no estaba felicitando a los Gálatas por haberse alejado del Evangelio. Pablo estaba estupefacto. Pablo lo que está diciendo acá es, me han dejado en shock. Estoy pasmado. ¿Cómo lo podemos decir en buen peruano? Me han dejado con la boca abierta, sin aliento. No puedo creerlo, que ustedes hayan abandonado el evangelio de la gracia por seguir otro evangelio. Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas, ¿cómo les dice? Oh Gálatas. Quiero que se imagine a Pablo expresando esto. Él no es un escritor frío que está detrás de un escritorio y está fríamente escribiendo a los Gálatas. ¿Saben qué, Gálatas? Ustedes tienen que regresar a Cristo. No. Él es un padre que está amando a sus hijos que se le están yendo. Él es un padre que está amando, él es un pastor que está amando al rebaño que se está yendo tras el lobo. Y está sufriendo. Aquí hay grandes emociones en Gálatas. Y entonces tenemos que leer esto. Oh Gálatas insensatos. La Nueva Traducción Viviente dice, ay Gálatas tontos. En el versículo 3, tan necios sois. Nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. ¿Será posible que sean tan tontos? Ahora, usted dirá, oye, Pablo se le subió mucho el volumen. Hay que entender algo. Pablo no está insultando. No está insultando. Pablo lo que está es horrorizado porque esta gente está caminando hacia la perdición. Pablo lo que está es dolido. ¿Cuántos papás acá se han dolido por un acto de su hijo? ¿Duele o no duele? O tú regañas a tu hijo así, amado hijo, te notifico que de ahora en adelante, usted lo regaña de esa manera, ¿no? Entiende a Pablo, ¿no? Ahora entiende el corazón de Pablo. Él está desesperado porque los Gálatas están yendo tras el lobo. Por eso les dice, ay Gálatas, ustedes están haciendo tonterías.
Ustedes están haciendo algo que está completamente fuera de la razón. Lo que ustedes están haciendo no obedece a una persona que piensa cuerdamente, sino a personas que son irracionales. Pablo los está regañando. Incluso en el capítulo 4, versículo 11, Pablo dice: me temo que haya trabajado en vano por vosotros. Imagínense el pesar de Pablo. Me temo que todo lo que viví, que me echaran de las ciudades, que me apedrearan, que me dejaran como muerto, me temo que todo eso que sufrí haya sido en vano, no haya servido de para nada por ustedes. En el versículo 16, Pablo dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad. Imagínense el corazón de este hombre, de este pastor, viendo a la congregación que él ama, que él quiere, pero que ahora los gálatas lo ven a él como el enemigo. Y les dice: ¿me he vuelto vuestro enemigo? ¿Por qué? ¿Por hacerles daño? No, por decirles la verdad. Hermanos, ¿cómo está el corazón de Pablo escribiendo Gálatas? Hay un gran dolor y un gran sufrimiento. Y hay un enojo. Ciertamente Pablo está muy enojado, pero juntamente con el enojo también hay ternura. Por ejemplo, en los 6 capítulos de Gálatas, 13 veces les llama hermanos. ¿A quién le está llamando hermanos Pablo? A un grupo de gente que se está yendo tras otro evangelio. Pablo no los ha abandonado. Pablo no los ha dejado. Mira el capítulo 4, versículo 19. Y escucha esta expresión. Y quiero que también otra vez como que te imagines a Pablo escribiendo. Mira cómo comienza 4:19. Hijitos míos. Hermano, posiblemente si hubiera sido yo, les hubiera dicho: ustedes que son bien necios y tontos. De repente nosotros hubiéramos volcado nuestro enojo, nuestro dolor, nuestra indignación. Pero ¿qué dijo Pablo? ¿Cómo los trató? Mira que ni siquiera les dijo: amados hermanos. Él lo llevó hasta lo más profundo de su corazón. Hijitos míos. Y mira lo que sigue diciendo: por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué cosa? Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué les está diciendo Pablo ahí? Hijitos, ustedes me están provocando un gran dolor, una gran aflicción. Los hombres no conocemos los dolores de parto, pero he escuchado informes que dicen que son de las cosas más dolorosas que puede vivir un ser humano. Las damas lo podrán corroborar. Hermano, dice que una de las cosas que más puede sufrir una persona, una mujer, es mientras está dando a luz. Y Pablo, ¿qué está diciendo? El hecho que ustedes estén yendo tras otro evangelio, a mí no me tiene indiferente. A veces nosotros vemos a otras personas escuchando a falsos maestros y nuestro corazón se congela. Allá él. Cada alma con su palma. Que cada uno haga lo que bien le parezca. No, hermano, ¿qué es lo que hay en el corazón de Pablo? ¿Indiferencia? No, hay un gran dolor, un dolor increíble, un dolor grande, pero un dolor que Pablo está dispuesto a volver a vivir. Pablo no está diciendo: ustedes me están provocando este dolor y entonces chao. Los desconozco como iglesia, los desconozco como discípulos, los desconozco como todo. Porque cuando alguien nos provoca dolor tendemos a cortar con esa persona, ¿sí o no? Pablo está dispuesto a caminar otra vez con estos que le provocan dolor. Nosotros tenemos que aprender de esta actitud de Pablo. Aquellos que nos causan dolor, cuando nosotros vemos a una persona alejarse de la verdad, no debemos ser indiferentes. No debemos cortar nuestra amistad con esa persona. Tenemos que estar dispuestos a ir con él y regresarlo a la verdad, regresarlo al rebaño, con amor en el corazón. Porque si no, de otra manera no estamos manifestando el fruto del Espíritu, que es
amor. Hermano, Pablo está dolido, pero Pablo sabe que esta prueba que están pasando los Gálatas se puede llegar a arreglar, se puede llegar a sacar adelante, pueden llegar a aprobarlo. Pablo tiene esperanza en su corazón que el que comenzó la buena obra en Galacia la va a terminar. Así está viendo a los Gálatas que se están yendo tras los judaizantes. Pablo no pierde la esperanza de que ellos van a regresar a Cristo Jesús. Quizás tú tienes un amigo, un hermano, un hijo que antes era y estaba en la iglesia y se ha separado y se ha ido tras el mundo. Déjame decirte, no pierda la esperanza. No pierda la esperanza, pero tampoco seas indiferente. Llévale la verdad de Dios. Ay, mamá, pero ya me aburres de 20 palabras, 19 son cristianas. Continúa, porque ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? Hermano, que nuestro corazón arda de amor por aquellos que no solamente nunca han conocido, sino también por los que ya han conocido, pero se han separado de Cristo. Que nuestro corazón arda por traerlos de regreso. Pablo no va a abandonar a las iglesias de Galacia, aunque le están provocando muchísimo dolor. Él está dispuesto a sufrir nuevamente con tal de que estas personas regresen a Cristo. Dice que el amor todo lo sufre. Eso es amor. Cuando tú estás dispuesto a sufrir por hacerle el bien a otra persona. Gálatas es una epístola llena de emociones. No podemos leerla fríamente. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? No, hago una lectura poniéndole el corazón. Ahora, voy a dedicar estos minutos finales que me quedan, hermanos, a que revisemos la estructura de Gálatas. Gálatas es una epístola. ¿Sabe lo que significa epístola? Una carta. ¿Cómo son nuestras cartas hoy en día? Ok, arriba está la fecha, ¿qué más? Luego la persona dirigida, ¿no es cierto? Estimado Israel, por ejemplo. Amado Israel. ¿Y luego qué viene? No, primero un saludo. Te saludo en el amor en Cristo Jesús y ruego a Dios que te bendiga, qué sé yo. Y ahora sí viene el cuerpo. Israel, te escribo para decirte que tal y 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 tal cosa, todo el cuerpo. Y al final, ¿qué va? La despedida. Muy bien, Davis. Atentamente, fulanito de tal. Esa es la estructura que tenemos hoy en día. La estructura en los tiempos bíblicos será diferente. La estructura en los tiempos bíblicos es como la que tenemos en Gálatas. En primer lugar tenemos el encabezado, que incluye a los autores. ¿Quiénes son los autores de Gálatas? Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. ¿Quiénes son los autores de Gálatas? Pablo y... no sabemos si es Bernabé. Nada más dice todos los hermanos que están conmigo. Si Pablo estaba en Corinto no fue Bernabé, serían los hermanos cristianos que estaban con él en Corinto, quizá. Ya lo veremos la próxima semana. Y también incluye el destinatario, versículo 2, a las iglesias de Galacia. Y incluye también el saludo, que son los versículos 3, 4 y 5. Gracia y paz a vosotros, del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Luego del encabezado, que son los primeros 5 versículos, tenemos el cuerpo. El cuerpo es la gran mayoría de la carta. Desde el capítulo 1, versículo 6, hasta prácticamente el final, capítulo 6, versículo 17. Este cuerpo está dividido en 3 secciones que la vamos a ver a continuación, después de ver la estructura. Y finalmente tenemos la despedida, que es el último versículo de Gálatas. Es una despedida muy breve y concisa. 6:18,
Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Amén. Lo interesante de Gálatas, hermanos, es que Pablo en las demás cartas, después del saludo y la acción después del saludo, él incluye una acción de gracias. Damos gracias a Dios, por ejemplo, le dice a los corintios o a los romanos, pero a los gálatas no da acción de gracias. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada bueno en Galacia, por lo cual agradecer a Dios. Lo que está pasando en Galacia es preocupante, no es bueno, no es nada bueno. Pablo pasa inmediatamente al regaño, inmediatamente, porque Pablo está interesado en que esta gente no se pierda. Hermano, una iglesia que camina en la mentira no es una iglesia que levanta adoración a Dios. Una iglesia que permite los falsos maestros en medio de ellos no es una iglesia del agrado de Dios. En las iglesias del Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, había iglesias que el Señor les reprendía por recibir falsos maestros, y había iglesias que el Señor alababa por haber resistido a los falsos maestros. Dios toma muy en cuenta a quien tú estás escuchando. Así que, hermano, cuida tus oídos. ¿Cómo está organizado el cuerpo de Gálatas? Básicamente en 3 secciones. En primer lugar, la fuente del evangelio. En segundo lugar, la superioridad del evangelio. Y en tercer lugar, el fruto del evangelio. Y básicamente es 2 capítulos para cada uno. Capítulo 1 y 2, la fuente del evangelio. Capítulo 3 y 4, la superioridad del evangelio. Capítulos 5 y 6, el fruto del evangelio. Y hermanos, vamos a leer algunos versículos que son clave para que podamos entender cómo Pablo mueve su pensamiento a lo largo de todo Gálatas. Comencemos con el 1:6. Ya lo leímos. En este versículo Pablo expone por primera vez el problema. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Y luego Pablo se pone a expresar que no es que haya otro evangelio, sino que estos hombres han venido a molestar y que el evangelio que él ha llevado no ha venido de él, sino que viene de Cristo. Entonces en los versículos 11 y 12 del capítulo 1 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ahí Pablo narra cuando fue convertido, cuando se fue para encontrarse con los discípulos, con los apóstoles en el concilio, y también narra cuando una vez se tuvo que enfrentar a Pedro, porque Pedro había caído en la trampa de los judaizantes. Y eso lo vamos a ver en su tiempo. Pero vamos a ver el capítulo 2, versículo 18. Pablo llega a esta conclusión después de hablar del verdadero evangelio que viene de Jesucristo. Pablo dice: porque si las cosas que destruí era la confianza en la ley. Si yo esa confianza que tenía en la ley la he destruido, dice, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, antes creí en la ley, luego creí en Cristo, pero ahora regreso a la ley, ¿me hago qué? Transgresor. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en dónde? No en la ley. ¿Lo vivo dónde? En la fe del Hijo de Dios. En la primera sección entonces Pablo se va a encargar de mostrar que su evangelio viene de los hombres. No. ¿Viene de dónde? De Cristo. En segundo lugar, la superioridad del evangelio. Capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu,
ahora vas a acabar. ¿Qué sería el espíritu y la carne acá? El espíritu es la salvación por la gracia de Dios, el regalo del espíritu, el regalo del don de Dios. Y la carne sería la ley, exactamente, las obras de la ley. Ustedes comenzaron siendo salvos por gracia, pero ahora ¿dónde quieren terminar? En ser salvos por las obras de la ley. Capítulo 3, versículo 25. 24 primero. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Pablo está diciendo, la ley ha cumplido una función, pero esa función no es la salvación de los hombres. ¿Cuál es la función de la ley? Ser nuestro ayo. ¿Sabe qué es un ayo? Un tutor, una niñera, uno que está cuidando al niño mientras es chiquito, preparándolo para lo que viene a continuación. Y Pablo dice, la ley, eso es lo que tenía que hacer, prepararte. Dice, de manera que la ley es nuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Necesita el cristiano la ley de Dios? Es una pregunta capciosa. Sí y no. No la necesita para ser salvo, pero sí la necesita para saber cuál es el carácter de Dios y poder vivir conforme a ese carácter justo. No la usamos como tabla salvavidas, pero la usamos para ver cómo tiene que caminar nuestra vida delante del Señor. ¿Me dejo entender? Capítulos 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo va a utilizar la analogía de un niño libre y un niño esclavo. Y mientras que son niños, los dos no se diferencian. Pero cuando el niño ya llega a cierta edad, comienza a actuar independientemente, porque es libre. En cambio, el niño esclavo, cuando llega a cierta edad, ¿puede actuar independientemente? No, porque es esclavo. Y él dice, ustedes mientras no conocían a Cristo, eran como ese niñito chiquito, pero ya que han crecido, ustedes son libres. Pablo muestra que el evangelio es superior, porque solo el evangelio liberta el corazón del hombre. Y en tercer lugar tenemos el fruto del evangelio. Capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Cuál es esta libertad con que Cristo nos hizo libres? La salvación en la gracia de Dios. ¿Cuál era el yugo de esclavitud? Las obras de la ley. Hermano, déjame decirte algo. Si tú estás confiando en lo que tú puedes hacer para llegar a ser salvo, no eres libre. Eres un esclavo. Eres un esclavo del pecado, eres un esclavo de la mentira. Y la única forma que puedas llegar a ser liberado es si el Hijo de Dios te libera a través de la verdad. Por eso es que en Gálatas se expone claramente, ningún ser humano puede ser salvo si no es por la gracia de Dios. Capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el cristiano? ¿Cuál es el fruto que tiene que dar? Caminar ¿dónde? En el espíritu. Y ahí viene los versículos 22 y 23. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y finalmente, capítulo 6, versículo 14. Otro fruto que dan los que están en el evangelio. Pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. ¿Gloriarme dónde? Gloriarme, entiéndalo acá, ¿dónde es que yo apoyo mi salvación? En Cristo. Yo ya no apoyo mi salvación en las obras que yo pueda hacer. Hermanos,
Entonces es claro que el tema principal de Gálatas, vea las divisiones, la fuente del evangelio, la superioridad del evangelio, el fruto del evangelio. ¿Cuál es el tema principal? El evangelio. El tema principal de Gálatas entonces es la defensa del evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Es lo que Pablo está haciendo, está defendiendo que la salvación solamente es por la gracia de Dios y nunca por las obras. Ahora, hermano, ¿usted se acuerda de Martín Lutero? ¿Sabe cuál era la epístola favorita de Lutero? Gálatas. ¿Y por qué? Porque tiene mucha relación con lo que él vivía en su tiempo. La iglesia romana estaba llena de obras para salvación. ¿Y qué hizo Lutero y los reformadores? Lucharon para mostrar que la salvación no es por obras, sino por la fe. Por eso es que mira lo que decía Lutero. A mí me llamó mucho la atención. Lutero decía, la epístola a los Gálatas es mi epístola. ¿Usted tiene algún libro favorito de la Biblia? En el mío, Romanos, por ejemplo. Que Romanos y Gálatas son muy parecidos en muchos aspectos. Para Lutero, ¿cuál era su carta favorita? ¿Su libro favorito? Él decía, es mi epístola. Y mira lo que sigue diciendo. Es como si estuviera unido en matrimonio con ella. Es mi Catalina. Catalina era su esposa. Lutero amaba Gálatas porque en Gálatas se manifiesta la verdadera libertad del cristiano. Si tú estás siguiendo obras y pensamientos para salvación, no estás viviendo en libertad. Por eso es que quiero terminar haciendo 3 aplicaciones. En primer lugar, hermanos, ¿qué aprendemos sobre Gálatas en este vuelo de águila que hemos hecho sobre toda la epístola? En primer lugar, que debemos velar porque nadie introduzca falsas enseñanzas, porque esas falsas enseñanzas nos van a costar nuestra libertad. El cristiano es libre, pero nosotros mismos comenzamos a hacer un montón de reglamentos de hombres que se alejan de la palabra. Hay personas que, por ejemplo, te comienzan a limitar, y yo de repente sé que este es un tema sensible y algunos van a estar a favor y otros en contra, pero téngame paciencia. Porque hay cristianos que dicen, no debes comer sangre, no debes comer morcilla. La última vez que prediqué esto me gané un gran problema en el culto. Espero que hayamos madurado desde entonces. Y es que vamos a la Biblia y vemos y dice sí, que efectivamente no se come sangre, pero se nos olvida de que en el Antiguo Testamento esas prohibiciones que había eran sombra de lo que habían de venir. Era para que los judíos respetaran la sangre, porque en la sangre de Cristo era que venía la redención de nuestros pecados. No porque comer sangre fuera malo, sino porque ellos necesitaban aprender a respetar la sangre de Cristo. Pero cuando Pedro iba a ir a la casa de Cornelio, el Señor en visión le bajó un manto lleno de animales. ¿Y cuál fue la instrucción? Mata y come, porque el Señor ha santificado todos los alimentos. Pero hay cristianos que todavía viven en esa limitación. No, yo si como sangre estoy pecando. O incluso hay judaizantes dentro de la iglesia. La música tiene que ser judía, porque si no es judía es mundana. No, tú no tienes que decir Dios te bendiga, tienes que decir shalom. Hay un hermanito de otra iglesia que cuando voy a un lugar siempre lo veo y me da pena porque él está en esa limitación, no vive libre. Tú le dices, hermano, Dios te bendiga, shalom. Como si el shalom fuera más santo que el Dios te bendiga. Es cierto, no es pecado que tú digas shalom, no es pecado tocar música de trasfondo judío en una congregación, pero pensar que por hacer eso tú eres más salvo o más santo, estás muy equivocado. Cuando tú apoyas en ese tipo de cosas tu salvación, tú estás perdiendo tu libertad que Cristo te dio. Ahora, hay otra forma
que está sucediendo hoy en día en el Perú, que nos están queriendo cortar nuestra libertad. Usted habrá escuchado sobre la persecución que se ha iniciado esta semana contra varias iglesias cristianas. Que por qué el pastor de tal denominación tiene tal salario, que por qué tal denominación obtienen 6 millones de soles al año, que por qué tal otra denominación se quiere comprar aquel estadio. Y hermano, la pregunta es, ¿y si el pueblo da de corazón, da generosamente, da de manera legal, es dinero bien habido, y la iglesia paga los tributos que se tienen que tributar? ¿Por qué la iglesia no puede hacer ese tipo de cosas? ¿O es pecado que nosotros compremos un local? ¿Es pecado? Pero los medios de prensa, 2 o 3 diarios, están dándole a esto, dándole, para generar en el pueblo de Dios avaricia. Si no, ya entonces yo no doy para nada para la iglesia. Ya no quiero dar porque seguramente el pastor, ¿qué hará con mi dinero? Hermano, nos están cortando la libertad de dar de corazón. Falsos maestros nos están cortando la libertad de traer una ofrenda de corazón, no a los hombres, a Dios. Es cierto que hay iglesias que mal usan el dinero. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero en términos generales, hermanos, si la iglesia deja de dar, ¿sabe lo que sucedería con nosotros? Con toda la congregación. Se tiene que cerrar. Porque ¿qué de aquí nos regalan? El local es alquilado, el agua, la luz, todo lo tenemos que pagar. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pero si usted cae en el palito este que están queriendo los periódicos hacer, que sí, que no, que se están llenando de plata, lamentablemente, como le digo, hay algunos casos, pocos, donde hay malas iglesias que están haciendo mala administración. Pero el problema es que este tipo de ataques carga el corazón de todos los que son cristianos. No deje que las falsas enseñanzas le llenen el corazón. No lo deje. Segunda aplicación que quiero resaltar hoy. La reprensión y el amor tienen que ir juntos. No debemos ser indiferentes contra aquellos que pecan. El Señor Jesucristo dijo que si ves a tu hermano que peca, que ha hecho un pecado, ve y repréndelo estando a solas, si no te escucha, con 2 o 3 testigos, si no delante de toda la iglesia. Tenemos que actuar, diga conmigo, actuar. Yo tengo que ir a reprender. Ahora, pero no puedo llegar en una actitud de orgullo. Mira lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Destrócenlo. Restauradle. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre. Recordando que ¿qué? Puede ser que tú también el día de mañana seas tentado. ¿Tiene que haber reprensión? Sí, pero juntamente con la reprensión, ¿qué tiene que haber? Amor. Y finalmente, tienes que abandonar toda confianza que tú tengas en la salvación que no sea Cristo Jesús. Amado hermano y amigo que estás acá, si tú confías en Cristo y en ti mismo, esa no es verdadera salvación. Entre tanto que tú creas que de alguna manera tú estás ayudando para entrar al cielo, eso no es verdaderamente salvación. Esa es herejía que los Gálatas comenzaron a aceptar, pero que no es verdad. La salvación no es por tu obra, no es por tus méritos. La salvación solamente descansa en Cristo Jesús. Por eso despójate, abandona todo deseo de salvarte a ti mismo y encomiéndate a aquel que puede salvar tu alma, al único que puede perdonar tus pecados, al único que puede sanar tu herida, al único. Porque si no confías en Él, te vas a terminar ahogando en el mar del pecado. Cristo es el único que nos rescata y nos salva. Así que, amado hermano, yo le pido que usted reflexione: ¿quién es mi confianza para salvarme?
¿Cómo puedo ser que yo llegue al cielo? Porque si tú no llegas a la conclusión que solamente por Cristo tú llegas al cielo, entonces, hermano, estás en mal camino. Estás mal. Cristo es el que nos redime nuestros pecados.